Miqueas, el amor que disciplina. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo para tener una relación con ellos. Nos dice Génesis que Dios se paseaba por el huerto del Edén cada tarde y hablaba con Adán y Eva. Esto fue así hasta que ellos desobedecieron la única norma que Dios había establecido, dañando su inocencia y abriendo sus ojos al mal. Esto era lo que Dios quería prevenir cuando les pidió que no tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos, al igual que el engañador, Satanás, pensaron que podrían saber más que Dios. Esa tarde, cuando Dios bajó al huerto, Adán y Eva no fueron a encontrarse con Dios, sino que se escondieron. Los 2 primeros capítulos de Miqueas, escritos muchos siglos después, me recuerdan a ese encuentro de Adán y Eva con Dios. Siglos antes, en el desierto de Sinaí, Dios había bajado al campamento de los israelitas y la presencia de Dios había llenado el tabernáculo. Qué bonito saber que la presencia de Dios nos acompaña. Al menos es bonito cuando queremos caminar con Él y deseamos su compañía. Miqueas cuenta cómo la presencia de Dios se había manifestado al pueblo en sus días, pero esta vez no era para hacer un pacto con su gente. Esta vez era para traer juicio sobre Israel por los siglos de rebelión contra su Dios. Dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad». Los líderes de Israel eran corruptos e incluso lo eran sus profetas. Nos dice Miqueas 3:5 que había profetas falsos que se aprovechaban de la gente. Dice de ellos: anuncian paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Miqueas no era uno de estos profetas. Miqueas vivió en los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, 3 buenos reyes de Judá, años en los que coincidió con el profeta Isaías. Miqueas venía en nombre de Dios a traer mensaje a Israel. Lo encontramos diciendo en el 3:8: «Yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Los capítulos 3 y 4 nos dan detalles de la corrupción de los gobernadores, dejándolos sin excusa. Les pregunta en el 3:1: «Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo?». Ellos debían saber lo que era correcto, y si sabiendo lo que es justo no lo hacían, no tenían excusa. Una nación vendría contra ellos y Dios no los protegería. Dice el versículo 4: «Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras». Miqueas 4, 11 y 12 nos declara algunos de sus delitos. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: «¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros?». Así que les dice el profeta: «Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas». Asiria vendría contra ellos y se irían cautivos en Babilonia durante muchos años. Sin embargo, como ya hemos visto en el mensaje de los otros profetas, junto con el aviso seguro de juicio, Miqueas compartía la esperanza que Dios ofrecería al pueblo. En la segunda parte del libro, Dios procede a contarles lo que Él haría a favor de ellos. Es precioso ver que volverían de su cautiverio en un futuro, que Jerusalén sería ciudad de donde emanaría la palabra de Dios, lo vemos en Miqueas 4:2, que ya no habría guerra, y se sentaría debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habría quien los amedrentara, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Sabías que en el capítulo 5 de Miqueas nos dice que Jesús el Mesías nacería en el pequeño pueblo de Belén? Dice el versículo 2:
De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, refiriéndose a la naturaleza eterna del Mesías. Este versículo lo vemos citado en los Evangelios, en Mateo y en Juan, y en el versículo 5 nos dice: «Y este será nuestra paz». Qué bonito que siglos antes del nacimiento de Jesús, Miqueas ya estaba proclamando los detalles del nacimiento y el propósito de Jesús al venir al mundo, para traer paz, como también nos revelaba Isaías. El capítulo 6 de nuevo nos recuerda que no había motivo lógico para que Dios perdonara y restaurara a Israel. Dios les dirige una pregunta muy cruda. «Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». ¿Recuerdas la historia de Balac y Balaam? Este rey quería que el profeta Balaam maldijera al pueblo de Dios, y Dios no se lo permitió, sino que cuando éste se dispuso a maldecir, de su boca salió bendición. Y Miqueas 6 vuelve a exponer lo que Dios pide de su gente. Así como lo vemos en el libro de Amós, Dios no se agradaría en sacrificios y holocaustos por muy costosos que estos fueran. Dice el versículo 8: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». ¿Pero sabes por qué Dios perdona? Miqueas nos revela detalles del carácter de Dios al final del libro. Dios perdona porque este es su carácter. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es mi Dios. Se deleita en dar bien a la humanidad y es capaz de perdonar la maldad y olvidar el pecado. Mas su carácter justo y santo no puede pasar por alto las abominaciones de la injusticia y la inmoralidad. ¿Cómo podría un Dios justo ignorar las injusticias? ¿Cómo podría un Dios santo defender o permitir la corrupción moral? Aquellos que piensan que Dios en su amor debería consentir todo, ignoran que si Dios hiciera la vista gorda al pecado, no sería Dios justo. Si un juez dejara ir libre a aquel que ha infringido la ley, deberíamos reaccionar con indignación, porque los jueces están para hacer justicia, y ninguna buena acción resta al mal cometido. Pues si reconocemos a Dios como juez y el más justo, ya que sabe todo lo que se ve y lo que está oculto, entonces tendremos que respetar la sentencia que otorga a aquellos que han insistido en desobedecer la ley. Pero cuando hay arrepentimiento y perdón, Dios ya no lo vuelve a mencionar. Como dice el texto, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Precioso y perfecto perdón de Dios. Solo cuando entendamos esto podremos comprender, como dice la carta a los Efesios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquel que viendo todo y sabiendo todo, aún así nos ha amado por el puro afecto de su voluntad. Las promesas del Señor a Abraham seguían en pie en los tiempos de Miqueas. Dice el versículo 20: «Cumplirás la verdad de Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». ¿Sabes? Este Dios no cambia. Es un Dios justo y perdonador, que quiere compartir su amor contigo y conmigo. ¿Qué Dios podría compararse con este?
Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.